Durante siglos, los reyes europeos, los monarcas de los diferentes reinos, imperios, principados del viejo continente, dirigieron sus ejércitos a la batalla durante las numerosas guerras que transcurrieron en el continente europeo desde el definitivo derrumbe del Imperio Romano hasta el siglo XX. Durante el largo periodo histórico de la Edad Media e incluso durante la siguiente etapa del Renacimiento, era lo más normal del mundo que un monarca europeo, un rey, príncipe, emperador o gran duque, dirigiera personalmente a sus hombres, a sus tropas, y los condujera a la batalla, y que el monarca estuviera en primera línea de combate, luchando en el campo de batalla, aunque claro, siempre rodeado de una guardia de fieles que estaban pendientes de garantizar su protección. Aún así, no pocas veces los monarcas europeos tomaban los mismos riesgos que cualquiera de sus hombres, y muchas veces unos cuantos de ellos encontraron la muerte en el campo de batalla. Sin embargo, a partir del siglo XVIII, esta costumbre o tradición gloriosa empezó a caer en desuso, y lo que se empezó a hacer normal es que los monarcas europeos, a la hora de una guerra, se mantuvieran en su palacio, se mantuvieran al frente del gobierno, lejos del campo de batalla, y que fueran los generales los que dirigieran a las tropas, pero no el monarca en persona. Entonces cabe preguntarse cuál fue el último rey europeo que dirigió personalmente a sus tropas en la primera línea del frente, en el propio campo de batalla. La mayoría de los historiadores piensan que el rey Alberto I de Bélgica fue el último rey europeo que efectivamente dirigió a sus tropas en el propio campo de batalla. Alberto I se convirtió en rey de Bélgica, o mejor dicho, rey de los belgas, como es el título oficial, el 23 de diciembre del año 1909. Menos de 5 años después de haberse convertido en rey de Bélgica, estalló la Primera Guerra Mundial, y apenas unas semanas después del estallido de la guerra, el 4 de agosto del año 1914, Alemania inició la invasión de Bélgica. Alemania, que en aquel entonces era el Imperio Alemán, encabezado por el emperador o Kaiser, había exigido a Bélgica que permitiera el paso de las tropas alemanas por su territorio para invadir a Francia, con la que estaba en guerra. Pero ante la negativa de los belgas, que querían preservar su neutralidad en la guerra, Alemania envió a su ejército a cruzar la frontera y a iniciar la invasión para ocupar por la fuerza el territorio de Bélgica. El ejército de Bélgica resistió con la ayuda, con el apoyo de los ejércitos de Francia y de Gran Bretaña, pero aún así no pudieron evitar que el ejército alemán terminara ocupando prácticamente el 90% del territorio de Bélgica. Para el momento en que se inició la guerra y la invasión, Bélgica ya era una monarquía constitucional parlamentaria, lo que quiere decir que el rey prácticamente no tenía poderes para gobernar, sino que esos poderes correspondían al gobierno elegido por el Parlamento, elegido a su vez democráticamente por el pueblo, y las funciones del rey en su mayoría eran simbólicas o protocolares. Sin embargo, de acuerdo a la Constitución de Bélgica,
la función o la única función importante que conservaba el rey era la de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Bélgica. Y en virtud de eso, Alberto I decidió que como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas Nacionales, él en persona se pondría al frente de las tropas belgas que resistían a la invasión alemana o que después lucharían para intentar liberar el territorio de la patria ocupada. Así que durante los 4 años que duró la Primera Guerra Mundial, Alberto I luchó junto con sus hombres, junto con sus soldados, y compartió los peligros con ellos. Estuvo todo el tiempo en la primera línea del frente, dirigiendo personalmente a sus tropas y también a algunas tropas británicas y francesas que en algunos momentos fueron puestos bajo su mando, y pues se comportó como un oficial cualquiera que participara en los combates, rememorando de esta manera la vieja tradición europea de los reyes de la Edad Media, de los reyes caballeros que iban a la guerra junto con sus hombres. En aquellos tiempos se extendieron los rumores a ambos lados de las líneas del frente de que los soldados alemanes muchas veces tuvieron al rey Alberto I a tiro de fusil. O sea, que los soldados alemanes pudieron haberle disparado mientras estaba en la línea del frente o mientras inspeccionaba a sus hombres en las trincheras. Sin embargo, esos rumores afirmaban que los soldados alemanes no quisieron dispararle por respeto o por temor de asesinar a un rey extranjero, a un oficial o un dignatario de tan alto rango, y además porque también se temía que sufrieran castigo por parte del Kaiser, de su propio emperador, en caso de matar al rey belga. Pero aunque efectivamente los soldados alemanes se abstuvieran de disparar contra el rey Alberto, aún teniéndolo en la mira, aún teniéndolo a tiro de fusil, el hecho precisamente de que estuviera expuesto a los tiros, a los disparos del enemigo, ejemplifica el riesgo que tomó el rey, el riesgo de ponerse en esa situación al frente de sus tropas, algo que hacía tiempo, hace bastante tiempo ya, que no había hecho ningún otro rey europeo. Una de las batallas en las que el rey Alberto I participó al frente de sus tropas fue en la batalla de Liser, del 16 al 31 de octubre de 1914, donde compartió el liderazgo de las tropas aliadas con otros generales franceses, algún británico y otros belgas. Una batalla en la que al final Bélgica sufrió alrededor de 3.500 muertos y 15.000 heridos. Al terminar la Primera Guerra Mundial, en el año 1918, Bélgica quedó totalmente liberada de la ocupación alemana y el rey Alberto I se convirtió en un héroe nacional a los ojos de su pueblo por haber liderado la resistencia militar a la ocupación durante la guerra. El rey siguió reinando hasta el 17 de febrero de 1934, cuando falleció en un accidente mientras practicaba montañismo. Aunque Alberto I de Bélgica fue el último rey europeo que dirigió a su ejército, a sus tropas en el campo de batalla, no fue el último rey europeo que estuvo expuesto a peligro durante combates en una guerra, pues ese honor le corresponde al rey Haakon VII de Noruega.
En el año 1940, durante la Segunda Guerra Mundial, Alemania invadió Noruega y el rey Haakon VII, que había sido rey desde el año 1905, fue uno de los que se opuso de forma más vehemente a la rendición frente a Alemania. Cuando los alemanes atacaron la capital de Noruega, Oslo, el rey, el gobierno y el parlamento huyeron de la ciudad. El rey y el gobierno finalmente terminaron refugiándose en un pequeño pueblo, en una aldea llamada Nybergsund. A las 5 de la tarde del 11 de abril de 1940, la aviación alemana, la Luftwaffe, intentando quebrar la resistencia, el espíritu de resistencia de las autoridades noruegas, bombardeó el pequeño pueblo o aldea. Cuando el bombardeo comenzó, los ministros del gobierno y los miembros de la familia real, con el rey a la cabeza, tuvieron que huir del hotel donde se alojaban y tuvieron que correr a los bosques cercanos cubiertos de nieve, donde se refugiaron mientras las bombas seguían cayendo sobre la aldea. Posteriormente, y a medida que las tropas alemanas avanzaban por el territorio noruego, la familia real tuvo que continuar con su huida, adentrándose por los territorios más intrincados, y finalmente el rey Haakon VII y el príncipe heredero Olaf tuvieron que instalarse en una cabaña en un bosque protegidos por miembros de la Asociación del Rifle local, que les brindaron protección o escolta en esa cabaña mientras se apuraban los preparativos para evacuarlos en un barco de la Armada Británica. Así que de esta manera, aunque el rey Haakon VII de Noruega no dirigió a sus hombres en el campo de batalla, pero sí estuvo expuesto varias veces al peligro durante los bombardeos que llevaron a cabo los alemanes en las zonas por donde se habían refugiado. Por último, cabe mencionar que algunos citan al rey Miguel I de Rumanía porque durante también la Segunda Guerra Mundial, en 1944, organizó un golpe de Estado contra el primer ministro y dictador de Rumanía, el mariscal Ion Antonescu, que se oponía a la rendición frente a los aliados y se oponía a romper la alianza con Alemania, y el rey organizó un golpe de Estado para derrocarlo y así poder firmar el armisticio con los aliados y unirse a ellos en contra de Alemania. Pero sin embargo hay que acotar que el rey Miguel I es cierto que organizó ese golpe de Estado, pero no participó personalmente en las operaciones militares de ese pronunciamiento militar. Entonces, por lo tanto, no estuvo en la primera línea de combate o de exposición, no se expuso personalmente al riesgo, sino que solamente organizó el operativo. En conclusión, que hace ya bastante tiempo que ningún rey europeo ha vuelto a dirigir tropas en primera línea, y es probable, o es lo más probable de acuerdo a la evolución de la historia, que nunca más se vuelva a repetir esa costumbre que durante siglos estuvo vigente en la tradición militar europea.